Buenas noches, Noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, vamos a avanzar hoy pubertad. Primero pubertad normal y mañana vamos a avanzar pubertad precoz y vamos a hablar del tratamiento, ¿ya? Ok. Va a ser una charla más corta hoy porque tengo un congreso más ratito. Entonces, nos vamos a llevar solamente unos 35 minutos. Bueno, términos. ¿Cuántos asistentes hay? 51. Ok. Términos, podemos hablar de pubertad, adolescencia. A ver, Luis Alberto, ¿cuál es la diferencia, Luis Alberto Gómez, entre pubertad y adolescencia? ¿Sabes? Bueno, la pubertad se refiere a los cambios puramente biológicos. Y en la adolescencia son los cambios biológicos, psicológicos y sociales. Mañana vamos a definir más los términos en la introducción a la pubertad precoz. Características de la pubertad: maduración sexual, crecimiento somático, cambios funcionales, capacidades de reproducirse, comportamiento agresivo, principalmente en el varón, y deseo sexual. Todas esas son las características de la pubertad. ¿Están de acuerdo o no? Ok. ¿Cuándo es una pubertad normal? En los niños, o sea, en los varoncitos, cuando empieza después de los 9 años, las características sexuales secundarias. Y en las niñas, después de los 8 años. Hablamos de pubertad precoz, cuando es menor a 8 años en las niñas y menor a 9 años en los varones. Pubertad retardada, mayor a 13 años en las niñas y mayor a 14 años en los varones. Bueno, y aquí podemos ver algunas características sexuales secundarias en las niñas. Las mamas crecen o las glándulas mamarias empiezan a crecer. Empieza a haber vello genital, ¿sí? Los genitales, los labios mayores y menores se engruesan. Y aumenta el grosor de la piel de los músculos también. La piel en la cara sobre todo se vuelve más grasa. Puede aparecer el acné. La voz cambia más en los niños que en las niñas. Aparece el vellito facial, el bigote o las patillas en el varón. Aparecen vellos en ambos, en las axilas y en el pubis, eso también es normal. Los hombros se ensanchan en los varones, se desarrolla más musculatura, el pene aumenta de tamaño y se oscurece, al igual que los escrotos, y lógicamente los testículos se agrandan. Ok, esas serían las características más importantes. Hablamos de características sexuales secundarias. Acá la clasificación de Marshall y Tanner, ya que tiene como 50 años. En el varón, este es un estadio 1 de Tanner, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. No solamente en el vello púbico, sino en el tamaño y el grosor del pene, al igual que el volumen de los testículos y el grosor y la coloración de los escrotos. Tenemos la adrenarquia o adrenarca se puede llamar cuando sale vello en el pubis. Pubarquia, lo mismo. Adrenarquia se llama porque esto está influenciado por las hormonas, por los andrógenos suprarrenales que son un poco más débiles que la testosterona. Telarquia, la aparición del botón mamario en las niñas, que es el primer dato de la pubertad, y menarquia es la primera menstruación. En las niñas, la clasificación de Tanner, tanto en el pubis como ahorita vamos a ver a nivel de las mamas. Una niña con Tanner 1 prácticamente no tiene nada, ni vellito, es una niña, valga la expresión, decir niña, ¿no? O sea, menor de 8 años no tiene absolutamente nada. Acá ya podrán ver la coloración de los entremuslos, un poquito más oscura. La piel se empieza también, aparte de oscurecer, empieza a tener un poco más de espesor, más grasa, y aparece algún otro vellito, pero todavía
o sea, lineal, no ondulado. Acá ya podemos ver, más bellito. Lógicamente, acá ya empieza también a acumularse grasita en el pubis. Eso es muy importante. Las niñas muy flaquitas empiezan la pubertad después, por ejemplo. Aquí el vello es más rizado y acá mucho más rizado. Y si vemos los genitales, ya son de mayor coloración, mayor grosor, ¿sí? Y ya puede haber alguna que otra secreción también. Este es el Tanner mamario, la clasificación de Tanner, viendo de frente, pero es mejor ver de perfil. Aquí se nota más. Acá no hay botoncito mamario, ni acá. Acá ya podemos discernir o ver el botón mamario. Acá ya la mama empieza a tener más tejido glandular. Acá ya ven como un cono. Y acá es prácticamente un Tanner Zircon, una glándula mamaria ya más madura. Ok, entonces, ¿cómo vemos en la cronología? Niñas, aparición del botón mamario es el primer dato, les decía, de la pubertad. En los niños, cuando el volumen testicular es mayor a 4 ml, ya sea medido por orquidómetro, que es lo mejor, hay el famoso orquidómetro de Pradel, o solamente con una cinta métrica, o podemos calcular también mediante ecografía, ¿no? Acá ya el niño empieza también su pubertad. Este es un estudio, la menarca, más o menos, en el 4 aparece, en el 3 o en el 4 aparece la menarca o menarquia, después de un año que haya empezado la telarquia, ¿no? Más o menos al año, año y medio, aparece la primera menstruación. Y en los varones la espermarquia en un Tanner 3 del varón, más o menos en promedio a los 13.5 años, esto en población latina. Este es un estudio que se hizo en el Perú. ¿Cómo empieza la pubertad? Ayer habíamos hablado tanto de la hormona reguladora de la hormona de crecimiento como la de dopamina. Igualmente la GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas que está en el hipotálamo. Entonces vamos a ver cómo empieza esta actividad neuroendocrina a nivel de la pubertad. Ok, entonces vemos en las ordenadas la actividad y acá el periodo de edad. Ok, periodo neonatal por influjo de la mamá, por el influjo todavía de las hormonas de la mamá que le pasan, por último, a nivel de la placenta al bebé recién nacido y también un poco por el influjo de la leche materna. La GnRH todavía tiene pulsos, entonces por eso hay algunos niños, o niñas mejor dicho, que tienen un sangradito, un manchado ahí en la etapa neonatal. Después esto empieza a decaer, la GnRH, los pulsos de GnRH disminuyen tanto en amplitud, ¿sí?, como en frecuencia, y tenemos todo este periodo de la niñez, una meseta muy baja, donde no hay actividad de la GnRH, no hay pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Hasta que empieza la pubertad. No se sabía exactamente por qué se da la pubertad, ahorita vamos a hablar como cuentito cómo suceden las cosas, y la pubertad, más o menos 8 o 9 años, empieza de nuevo la GnRH a subir y a tener pulsos cada vez más seguidos, ¿no? Les decía que no se sabía exactamente por qué despertaba el reloj biológico para ocasionarnos el inicio de la pubertad. Entonces, acá está la GnRH a nivel del hipotálamo hay neurotransmisores. Hasta esta etapa, antes de la pubertad, pues las gónadas están inmaduras, igual el testículo, no hay capacidad de espermatogénesis. Esta es una célula de Leydig, un testículo. La célula de Leydig es donde se produce la testosterona y las células de Sertoli es donde se producen los espermatozoides. Entonces, mecanismos de retroalimentación están entrecortados, por eso no se inicia la pubertad, no hay mecanismos que hagan, sí, del órgano blanco a la hipófisis y al hipotálamo, no hay estímulo, y tampoco lo mismo del
hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis a los órganos blancos, en este caso al testículo. Entonces, de un niño que básicamente no tiene ningún inicio de la pubertad y por tanto ninguna madurez sexual, ¿no? Ok, después, aquí tienen la hipófisis, que habíamos hablado ayer, hipotálamo, órgano blanco, y después, ¿qué sucede? Empieza ya a funcionar la GnRH. Ahí ven los mecanismos. Ya esto ya no está entrecortado, ya hay estímulos, ¿sí?, positivos, o sea, y empieza a funcionar esto, incluyendo la espermatogénesis y la esteroidogénesis. Ok, hay por lo menos dos áreas muy importantes en el hipotálamo. Una es la área preóptica, donde empieza el pulso generador de GnRH. Ahorita vamos a ver mayor amplitud. Esto es en la mujer, lo mismo que vimos hace rato. El ovario, en este caso, es el único que cambia, el órgano blanco. ¿Y cómo se determina el inicio de la pubertad? Esto no se sabía hasta hace unos 10 a 12 años. Ahorita vamos a ver algunas teorías. Por ejemplo, presentación de un caso de 1943, una historia de un paciente con buena salud, pero genitales pequeños, tanto el pene como los testículos. Este niño tenía ausencia de olor. La pequeña no tenía vello axilar ni púbico, o lo tenía muy poquito, y microfalo, micropene, ¿no? Entonces acá podemos ver tres esquemas. Cuando, en este caso, la hipófisis y el órgano blanco, las gónadas, puede ser testículo ovario. En este caso tenemos un individuo normal. Hay estímulo de la LH y de la FSH a los testículos o a las gónadas en general, y las gonadotrofinas están normales y también el órgano blanco está normal. En caso de un hipergonadismo con falla primaria, ¿sí?, falla primaria de los testículos, por eso los ven pequeños, la LH y FSH están elevadas porque cuando estimulan a los testículos no responden, y entonces vuelve a insistir por mecanismos de retroalimentación negativa, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo, que trabaje más esto, ¿no? Entonces suben la LH y FSH, pero el testículo no responde. Esto se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. Y hay también el hipogonadismo por falla secundaria, o sea, en este caso de la hipófisis, se llama hipogonadismo hipogonadotrófico, están bajas la LH y FSH. Ahorita vamos a ver el caso que acabamos de ver. Y los testículos están también pequeños porque no hay buen estímulo, porque los efectores de LH y FSH no están bien. Ok, en el hipogonadismo hipogonadotrófico, ya, la GnRH estimula la hipófisis, y esta es la LH y FSH, y estas las gónadas, ¿no? Ahorita vamos a ver los mecanismos de GnRH. ¿Cómo empieza la GnRH a estimular? Ok. Cuando hay deficiencia de GnRH, este sería un hipogonadismo hipogonadotrófico, pero terciario. La deficiencia está en el hipotálamo, ¿ya? Y este es el caso que acabamos de ver, que se llama síndrome de Kallmann. Y lógicamente la LH y FSH están disminuidas porque no hay su estímulo a nivel del hipotálamo de la GnRH. Y los testículos están pequeños, ¿no? Se llama hipogonadismo hipogonadotrófico porque la deficiencia está a nivel hipotalámico y a veces puede estar a nivel hipofisario. Y esto es porque en el síndrome de Kallmann se ha visto, sí, que no hay migración de las células olfatorias
¿sí? Que son células nerviosas, y que se quedan en un trayecto intermedio, que no migran en etapa embrionaria, más o menos al día 15. Entonces, estas células olfatorias no migran, por eso estos pacientes tienen anosmia o hiposmia, pero no solamente no migran a estas células nerviosas olfatorias, sino no migran hacia el hipotálamo, y entonces hay deficiencia de la GnRH, de las células que producen esta hormona liberadora o regulatoria. Entonces se llama síndrome de Kármán. ¿Cómo se inicia la pubertad? Hasta hace 12 a 13 años que les decía que no se sabía exactamente por qué empezaba el reloj biológico, por qué empezaba. Se mencionaban factores ambientales, factores de los esteroides sexuales, de los estrógenos, ¿sí? Factores como el medio ambiente, entre otros, y se ponía en interrogante cuál era el estímulo. ¿Ya? Ok, o menos, y volvemos a ver nuestra grafiquita del principio. Periodo natal, niñez, inicio. ¿Qué controlaba el inicio de la pubertad? Esa fue la gran pregunta hasta hace esos años que les digo, 12, 13. Y se vio estos factores que les decía, se postularon muchos factores, como los esteroides sexuales que les decía, los esteroides que ya provenían de las gónadas o que se también producían a nivel de la grasa. Por eso se piensa, no, se documenta ya que las niñas gorditas empiezan más antes que la pubertad que las niñas flaquitas, ¿no? Se vio hasta factores no solamente ambientales, sino factores de tipo de altitud de poblaciones a nivel del mar y de otras poblaciones que estaban en altura. Y se vio algunas otras hormonas más, como la leptina, la generelin, entre otras. Entonces, la cronología de la pubertad, determinantes genéticos, lógicamente, tienen que ver también con la herencia, influencias alimentarias, si está el paciente o el niño bien nutrido o no. Los niños desnutridos empiezan después de la pubertad. Entorno socioeconómico, los niños que están en un entorno socioeconómico, por decirles mejor, desarrollan más antes que los niños más que están en entornos más débiles, digamos, o menos favorecidos, pues. Estado de salud individual, lógicamente si un niño, aparte de la desnutrición, tiene asma o tiene alguna enfermedad crónica infantil, lógicamente va a tardar en entrar a la pubertad también. Actividad corporal y ubicación geográfica, les decía, ¿no? Se ha visto que niños del altiplano empiezan la pubertad después, solo por la altitud, sin considerar el estado socioeconómico o de alimentación. También razas, entre los de raza negra y los blancos. Si los de raza negra empiezan más antes que los blancos, nivel del mar empieza más antes que pacientes de la altura, niñas más antes que los niños, eso se llama dimorfismo sexual. Indicadores metabólicos, se pensaba en esto, incluso se pensaba en la insulina que tenía que ver y la IGF-1, ¿ya? Y hasta ese momento no se descubría siempre cuál era el factor más importante, aparte de estas que hemos mencionado. La secreción pausada todavía de GnRH, había un inhibidor intrínseco, y lo importante era que aumente la sensibilidad a las gonadotrofinas. Entonces, todas estas hormonitas que las han debido escuchar ustedes y que también se los muestro acá. Ok, no estoy pudiendo. Ok. El hipotálamo. Antes esta GnRH se llamaba LHRH. Premio Nobel de Medicina 1977 con Andrew Shalley de Estados Unidos y Marcel Guillemin de Canadá.
Al principio se describió como la GnRH porque se pensaba que solamente estimulaba la LH, pero después se vio que era la LH y FSH, entonces se llamaba GnRH. ¿Ya? Ok, en inglés la pituitaria, la hipófisis se llama pituitaria. Esta hormona genera el que se produce a nivel del estómago, que tiene que ver con la gordura, pero también se implicó en esto del inicio de la pubertad. Las gónadas, como habíamos dicho, a través de los esteroides sexuales. La leptina, que es una hormona que está en las células grasas, ¿sí? Que se pensó cuando se descubrió la leptina hace como 20 años, que ya se descubrió el mecanismo de la obesidad, y eso no es cierto, porque hasta ahora no podemos dilucidar esto de la obesidad, que es más complejo. Ok, lógicamente, estas hormonas estuvieron muy implicadas y algunas más, como la IGF-1, ¿no? Muy estudiadas. La leptina, les decía, de los ratoncitos obesos, ¿sí? Que tenían hipogonadismo hipogonadotrófico y eran... La leptina es una hormona que controla la obesidad, pero estos pacientes se les truncaban, se hacía un experimento truncado la leptina y eran los famosos ratones Aubergine, que se llama. Se estudió ellos, pero se vio que la leptina no era la determinante, hasta que en 1999, ¿sí? Hace ya 21 años, se encontró primero, generalmente cuando se hace estudios de investigación se encuentra la proteína y después el receptor. En este caso se estaba haciendo estudios en Pensilvania en casos de cánceres, sobre todo de mama, que se vio que había un receptor asociado a proteína G, como es el receptor de la insulina o la de la hormona del crecimiento que hemos visto en los anteriores días. Era un receptor asociado a proteína G, que al parecer tenía que ver con esto del inicio de la pubertad. Se llama receptor R54. Primero es lo que se descubrió, el receptor, no el ligando. Lo que les decía, un receptor a nivel membranal. Hay 7 familias de receptores a nivel membranales. La insulina es una de ellas también. Ok, ahora que... Ok. Y entonces se vio que este receptor, cuando se fosforilaba, tenía un receptor alfa, un gamma, ¿sí? Y un beta más. Entonces, que hacía todos los mecanismos ya dentro de la célula bioquímicos, como la pasada de fosfoinositola a fosfolipasa, y luego la fosforilación de proteínas y con liberación de calcio. Entonces, este receptor se investigó más. Acá podemos ver en inmunohistoquímica cómo el receptor estaba positivo, digamos, en homocigotos y heterocigotos, ¿ya? Y se siguió estudiando, ahí tenemos. Vamos a pasar más o menos rápido, no nos vamos a detener mucho. Sí, acá en el resumen, este receptor GPR54 se veía en ausencia, tanto a nivel homocigoto, sobre todo, había ausencia de pubertad. Cuando estos ratoncitos tenían ausencia de estos receptores en forma homocigótica, tanto del papá como de la mamá, no se producía la pubertad. Eso en ratones. En humanos se estudió muchas familias, algunas en Francia, con hijos con hipogonadismo hipogonadotrófico. Se veía que había deleciones en este receptor, el GPR54. Se estudió familiares sin hipogonadismo hipogonadotrófico y no tenían ningún problema con el receptor. Entonces se asoció las elecciones de este receptor con el hipogonadismo hipogonadotrófico. Así es como se investigó y se dio a partir del receptor, se investigó y se vio que estos pacientes con hipogonadismo hipogonadotrófico tenían algún factor que iniciaba la pubertad, ¿sí? Y se empezó a buscar el ligando. ¿Cuál era esa proteína?
Empezamos en este caso inversamente por el receptor. Generalmente les decía que se empieza por la proteína y luego se descubre el receptor. Y en Pensilvania se vio, y por eso el nombre de la quispeptin. En Pensilvania, si ustedes se acuerdan, están los famosos chocolates o dulces Hershey, y se le nombre de quispeptin, un péptido, una proteína quis. Entonces, así se le dio el nombre a esta proteína que cuando no estaba presente o cuando el ligando estaba anulado, mutado, ¿sí?, delecionado, no se producía la pubertad. Entonces se investigó que en el área preóptica, como estábamos en la región media, ¿sí?, más específicamente en el núcleo arcuato y en esta parte de la área preóptica media, ¿sí?, se producían estas celulitas neuronales o cuerpos celulares que nos deberían hacer que esta GnRH empiece a funcionar. ¿Y cómo se obtenía eso? Debería expresar el receptor de GPR4 o 54, mejor dicho. Y acá tenemos el área del hipotálamo, estos núcleos, el núcleo arcuato y la región media, donde este receptor se unía a estas células neuronales que producen la GnRH, y esta neurona, sí, tenía como proteína la KIS1 en este caso, entonces se le dio el nombre de quispeptin. Esta es la proteína y este es su receptor. O sea, se tienen que unir para iniciar la pubertad. Y en individuos hipogonadotróficos con hipogonadismo se vio que o fallaba el receptor o fallaba el ligando, la proteína. Ok. Aumenta niveles de quipeptin cuando el receptor está mutado y los esteroides disminuyen los niveles de KIS1, que al principio se llamó, y es la quipeptin. Acá podemos ver en estos núcleos, núcleo arcuato y núcleo ventricular anteroventral, por también exámenes de inmunohistoquímica, como esta, ¿sí?, neurona que como proteína la KIS1, y estimulado también por los estrógenos, hacían un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Ya? Entonces, acá también podemos ver en otros experimentos. Entonces, el inicio de la pubertad, así, hace 20 años, que se descubrió primero el receptor y luego la proteína, que se llama quispeptin. Entonces, como una semejanza, eso se le dio el nombre que el inicio de la pubertad, ¿sí?, está dado por un beso de la quispeptin al hipotálamo. Ok, esto es hablando de la pubertad normal. Mañana vamos a hablar de la pubertad precoz y de la terminología que se los voy a poner, los conceptos de la telarquía, menarquia, adrenarquia, todo bien, más que documentados, bien conceptualizados. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. ¿Han entendido el beso cómo está dada la pubertad por el beso de la quispeptin al hipotálamo? Así es como se inicia. Durante unos 20 años o más se investigó esto y hasta que al final sabemos que la quispeptin es la proteína más importante junto con su receptor, un receptor transmembranal para empezar la pubertad, que tienen que ver también otras hormonas como la leptina, generelin, también la IGF-1, lógicamente las influencias alimentarias, incluso de masa corporal, de determinantes genéticos, determinantes ambientales, todo eso, pero se sabe ya con exactitud qué es esta proteína y su receptor a nivel del hipotálamo que inician la pubertad. A ver, quiero ponerles nada más la última. Ok, eso era. Entonces, el inicio de la pubertad está dado por un beso del hipotálamo.
Bonito, ¿no? Sí, doctor. Ok, mañana entonces hablamos de la pubertad precoz, de su tratamiento. Allá les decía ayer que vamos a hablar de los agonistas de la GnRH, ¿sí? Análogos, agonistas y antagonistas. ¿Ok? Y vamos a hablar bien los conceptos bien exactos de la terminología para que ustedes no tengan problemas con conceptualizar qué es la pubertad, la adolescencia, la telarca, la menarquia, la adrenarquia, que eso se lo tienen que saber, no de memoria, pero saber diferenciarlos, ¿no? Ok, entonces mañana vamos a pasar, ¿dónde está la Melissa? ¿Está por ahí? Sí, Melissa, doctor. mañana vamos a tener un poquito más de espacio, un poquito más de una hora, Sí, sí, para doctor. Es ilimitado. repasar un poco de la fisiología que hemos visto ahora, una poquita, y más de la pubertad precoz con su tratamiento y lógicamente con su diagnóstico, ¿ya? Ok, por hoy nos despedimos y mañana continuamos con pubertad precoz.